Cada vez que uno ve, cada vez que uno nota, cada vez que uno entiende, cada vez que uno revisa las acusaciones que hay contra el régimen chavista y verifica lo que ya de alguna manera sabemos por experiencia propia, que en Venezuela no hay un gobierno, sino un régimen criminal, una organización criminal encargada del Estado. Cuando entendemos eso, evidentemente, luego de entender eso, de que lo que hay en Venezuela es una organización criminal, una organización del crimen transnacional, sojuzgando a los venezolanos, después de eso nosotros sabemos y entendemos que no hay política, que lo que hay es trabajo policial y militar para poder sacar a esa organización delictiva del poder. Cada vez que se constata esta situación, de forma tardía, dicho sea de paso, por algunos organismos internacionales y por otros países, uno siempre llega y se hace la misma pregunta. Pero si estos tipos son unos criminales de lesa humanidad, ¿cómo llamar a los que se sientan a dialogar con ellos? ¿Cómo llamar a los gobiernos que se abrazan con los criminales de lesa humanidad? De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Ese hombre significa y no se da. Enemigo de todos. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, gastroenterología, otorrinolaringología política para los peores sordos, los que no quieren escuchar, oftalmología política para los peores ciegos, los que se niegan a ver que este es un régimen criminal. Odontología política para seguir limando los colmillos a todos esos lobos disfrazados de ovejas que te quieren convencer de que es válido sentarse a negociar y a dialogar y a aceptarle elecciones primarias y cualquier barbaridad a ese régimen criminal, lobo disfrazado de oveja. Por supuesto, la medicina forense política para seguir recogiendo a todos esos cadáveres politiqueros que van quedando por el camino, porque poco a poco los vamos descubriendo. ¿Aserradero político? Claro. Sí hay aserradero político para verificar y dejar perfecta y absolutamente claro que son unos caretablas, que esas caras de tabla tienen obsoletas, desvencijadas, periclitadas y demacradas, y que por más que las sellen, las lijen, las limen, las barnicen, las contrachapen y las pulan, siguen siendo caretablas. Gracias por estar de vuelta. Como todos los días aquí en su canal, Daniel Lara Farías presenta un nuevo estreno de Fuera de Orden. Todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche, estrenamos Fuera de Orden. Sábados y domingos estrenamos a las 12 del mediodía, siempre en hora Venezuela, siempre acá en su canal. Gracias por suscribirse, gracias por activar las notificaciones para estar pendiente de todos nuestros contenidos. Estos contenidos son posibles gracias al apoyo que seguimos recibiendo. Yo le agradezco muchísimo a todos los que nos dan su apoyo a través de nuestra plataforma en Patreon. Una suscripción mínima, la más pequeña de $1, con la cual hacemos acopio. La gente dice, pero eso es muy poquito. Con eso a nosotros nos solo nos basta haciendo acopio para seguir haciendo el trabajo que tenemos que hacer y que hemos hecho. Todos nos pueden ver a través de YouTube. Hay gente a la que le fastidia la publicidad de YouTube. Contra ella no podemos hacer nada porque es la plataforma YouTube. Pero si usted quiere ver este programa sin comerciales, se suscribe a Patreon y lo ve 3 horas antes. Pero si no tiene para suscribirse a Patreon, hay una opción gratuita. Nuestra página en Facebook de Lara FTV. De Lara FTV es nuestra página en Facebook. Usted le da me gusta y podrá ver todos nuestros programas sin comerciales el día siguiente de su estreno. Como todas las noches, le saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos. Y seguimos. La infamia tiene muchas caras, amigos. La infamia tiene muchas caras. En eso pensaba yo hoy, cuando leyendo la prensa internacional, haciendo mi revisión diaria de la prensa internacional, sobre todo de la prensa europea y de los Estados Unidos, y de algunos países de América, de Hispanoamérica, a ver qué se anda diciendo por allí. Me consigo con que el canciller del gobierno de Pedro Sánchez, Álvarez, el mismo día que la ONU emite un informe donde condena a Maduro y a su régimen por crimen de lesa humanidad, el mismo día que se emite este informe, el ministro de Relaciones Exteriores de Pedro Sánchez se reúne con el canciller de Maduro y sonriente le da la mano y se toma la foto. ¿Cómo puede llamarse eso? Bueno, eso evidentemente es como mínimo complicidad.
como mínimo complicidad. Y viendo esa imagen, viendo al ministro de Asuntos Exteriores de Pedro Sánchez, sonriente dándole la mano al ministro de Relaciones Exteriores de Nicolás Maduro, viéndolo sin ninguna incomodidad, posando frente a las cámaras, yo decía, pero, por supuesto, con una gran indignación, pero, ¿qué pasa si nosotros como venezolanos le reclamamos a este tipo que le haya dado la mano al canciller de un régimen acusado de crímenes de lesa humanidad? Que tranquilamente él podría decirnos, bueno, pero los opositores venezolanos se reúnen con ellos también y se sientan en el diálogo y todos van por unas primarias para participar después en unas elecciones organizadas por ese régimen. Entonces, ¿de qué te quejas tú? Por eso es que queda perfectamente claro que la infiltración ha sido demasiado grande. Pero los hechos están allí para quien los quiera ver. Para quien los quiera ver. La condena a Nicolás Maduro, porque es una condena, no es un informe, es una condena, que por supuesto no tiene carácter penal, pero es una condena. Porque esta misión internacional independiente de investigación de la ONU, que probablemente no sea ni independiente ni de investigación tan profunda, pero algo se trae. Al presentar su tercer informe anual, se centró en los crímenes de lesa humanidad cometidos por los servicios de inteligencia que responden a Maduro y a la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras zonas del Estado Bolívar. ¿Qué ocurre con esto? Que en sus conclusiones, que más que conclusiones son una condena, los investigadores han dicho que el DGCIN y el SEBIN actúa no por actos aislados de algún funcionario al cual se le va la mano, sino que actúan de forma premeditada, organizada y orquestada como parte de una maquinaria y un plan del gobierno para reprimir a la disidencia. Es decir, que el director de la orquesta, que hay una orquesta criminal y el director de esa orquesta es Nicolás Maduro. En ese reporte, estos organismos de inteligencia civil y militar terminan expuestas como organizaciones del crimen, porque ejecutan ese plan donde desde los más altos niveles del régimen se busca acallar cualquier forma de disidencia. Y la fórmula fundamental es con la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Por supuesto, una cosa es decir que hay crímenes de lesa humanidad y otra cosa es dar en detalle qué es lo que ocurre. El informe tiene cerca de 120 páginas. Y allí se detallan no solamente las características de las torturas, sino que se habla de los que dirigen dichas torturas y los máximos responsables de las mismas, que es sumamente importante. El informe indica que todo esto se hace con los servicios de inteligencia en contra de los disidentes venezolanos y que lo que fundamentalmente se utiliza como herramienta para sojuzgar a la gente son violaciones de los derechos humanos donde se incluyen tortura y violencia sexual. Por supuesto, como esto es un organismo multilateral, sale esta... Yo tengo mis reservas siempre con estos tipos. O que instan a las autoridades chavistas a investigar estos casos, pero ¿cómo vas a instar a los mismos que los cometen a que lo investiguen? No tiene sentido. Allí, como un saludo a la bandera, dicen que estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley. Es decir, después que dicen que los tipos son unos criminales, dicen hay que se investigue y ahí se quedan. Ese es mi reclamo con estos informes. El reporte ofrece una comprensión más detallada del papel que desempeñan personas de distintos niveles en las cadenas de mando de ambos organismos. En la ejecución de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras personas de alto nivel para reprimir a la oposición al gobierno, incluso mediante la comisión de gravísimos actos de tortura que equivalen a crímenes de lesa humanidad. Esto lo dice textualmente el informe. Y allí se habla de 122 casos documentados de víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Fundamentalmente en la sede del DGCIN en Boleíta y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país. Esto es sumamente importante. Esta gente tiene centros de detención clandestinos en todo el país, para que se sepa. En cuanto al SEBIN, bueno,
tortura y maltrato contra detenidos, entre ellos políticos opositores, periodistas, manifestantes, activistas por los derechos humanos, hechos cometidos fundamentalmente en el Helicoide. Ese documento fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y allí concluyen que en el SEBIN y el DGCIN hicieron un amplio uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos. Eso es sumamente importante. O sea, estamos hablando de unos violadores, de unos sádicos, de unos aberrados sexuales, fundamentalmente eso. Y se nombra gente. En el SEBIN se nombra a Gustavo Enrique González López, quien dirigió el SEBIN entre el 2014 y el 2018. A su segundo, Carlos Alberto Calderón, y a Ronnie González, asistente de este. Y en la DGCIN hablan de Iván Rafael Hernández Dala y a otros personajes como Rafael Antonio Franco, Hanover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granco Arteaga. Este Hanover Esteban Guerrero es uno de los aberrados sexuales. Este Hanover Guerrero es al cual lo bautizaron como la morcilla erótica. Este Hanover Guerrero fue sorprendido o fue neutralizado por unas oficiales, por unas mujeres, porque el tipo acosaba sexualmente a mujeres oficiales bajo su mando, y una noche se le metió al dormitorio a las funcionarias, a las oficiales, y las funcionarias se rebelaron y lo cayeron a golpes y lo sacaron a golpes y desnudo, y el tipo salió corriendo desnudo por todo el pasillo del dormitorio del área femenina. Entonces el tipo sale desnudo, negrito, sale desnudo por todo eso, ¿no? Nada más con la franela blanca. Entonces cuando lo vieron corriendo, desnudo y con tal, bautizaron una morcilla enyesada, la morcilla erótica. Por eso es que lo llaman así. Eso no está en el informe de la ONU, pero se lo dejo ahí a beneficio de inventario. Esos son los tipos. Unos aberrados. Pero lo importante aquí es que todos ellos actúan por órdenes directas de Maduro. Y en el caso del SEBIN también de Diosdado Cabello. Los investigadores dicen que no se le ha hecho rendir cuentas a los autores de esos crímenes, ni se proporciona reparación alguna a las víctimas pese a las reformas judiciales anunciadas en 2021 por la dictadura de Maduro, que son saludos a la bandera. Todos lo sabemos. Uno de los investigadores, llamado Francisco Cox, habla de que se llevaron todos estos atropellos en un clima de total impunidad y que todos los perpetradores de las violaciones deben ser investigados. Es decir, una cosa así, en un enunciado, deberían ser investigados, ¿sabes? Deeply concerned. Las autoridades del régimen, incluido Maduro, no respondieron a las consultas y llamadas de la misión. Es decir, se negaron a hablar del tema. Y ellos urgen a la comunidad internacional a continuar monitoreando de cerca la evolución de los acontecimientos en Venezuela. Por supuesto, una cosa piensa el burro y otra quien lo arrea. Ellos pueden hacer lo que les dé la gana y se pueden negar a responderle a la ONU, porque la ONU y este organismo no puede hacer más, porque evidentemente lo de ellos es hacer informe. El asunto está en La Haya. La pelota está en el campo de La Haya. Pero hay algunas cosas importantes que tenemos que hablar aquí con respecto a esto y ya se los voy a mencionar. Sin embargo, no puedo dejar de expresar mi insatisfacción por todo lo que está haciendo la gente de Han Venezuela. La gente de Han Venezuela aquí en Alemania se han lanzado a la calle y han ido a distintas ferias de comida donde muestran la gastronomía venezolana de la mejor forma que lo pueden hacer. Pero los que estamos en Europa, no solamente en Alemania, sino en toda Europa, y estamos pendientes de mantener en nuestro hogar nuestra gastronomía, tenemos en Han Venezuela un aliado, porque todo lo que necesitamos para nuestras comidas lo tienen ellos y todos los antojos venezolanos, inclusive las chucherías también. Han Venezuela lleva Venezuela a tu hogar. Octadero Contenido se encarga de manejar tus redes sociales de la forma que tú necesitas hacerlo. Nada de estar buscando a Dios por los rincones, ni estar preocupado, no solamente por tu negocio, sino también por las redes de tu negocio. ¿Qué publico hoy? Oye, ¿qué diré? ¿Y qué foto monto? Grabo un video. Ese es trabajo para profesionales de las redes sociales. Tú eres un profesional en tu materia y eres el mejor. Dale tus redes sociales a los mejores. Octadero Contenidos, tu solución en redes sociales. El niño Jesús ya está claro. Los regalos se van a comprar en los Estados Unidos y para mandarlos a Venezuela con tuplata.com.be. Porque tuplata.com.be comprende que el enviar cualquier
cosa, encomienda desde los Estados Unidos a Venezuela se tiene que hacer con responsabilidad, que hay que darle la cara al cliente, que no se pueden esconder y que tienen que responderle en todo momento. Eso lo sabe el Niño Jesús, tú lo deberías saber también. Tuplata.com.be para tus envíos desde los Estados Unidos a Venezuela. Estar seguros es tener un seguro. Yamile Moreno, YM Insurance, te lo explica y te lo hace entender. Porque no es solamente tener tu póliza de salud, sino también hay que tener un seguro funerario. Uno nunca sabe. Es necesario. Para allá vamos todos. Pero tus hijos están en la escuela y tú quieres que vayan a la universidad en los Estados Unidos. Tienes que tener un plan de ahorro. La universidad no es gratis. Y si además de eso estás contando con una pensión al momento de retirarte, tienes que tener un plan de retiro. Todo eso te lo hace la gente de YM Insurance. En todo el territorio de los Estados Unidos, estar seguros es tener un seguro. Pareciera a veces que los delincuentes que se han apoderado de Venezuela son como el humo del café. Todo el mundo los ve, pero nadie los agarra. Lo que está ocurriendo en Venezuela, ya hablamos de los crímenes de lesa humanidad directos ejecutados contra personas, contra detenidos, violaciones, etc. Pero, ¿y lo que está ocurriendo con los venezolanos que se van a pie para cualquier parte donde los puedan medio recibir, donde puedan medio aguantar para no seguir sufriendo en Venezuela? ¿Dónde los dejamos? Eso también fue tema de conversación en las Naciones Unidas, porque en los discursos de varios presidentes hispanoamericanos, iberoamericanos, surgió el tema. Fíjense que el tema de los migrantes venezolanos ya está en los discursos de los principales líderes del mundo, porque es un tema de complejidad y de actualidad, y no de actualidad internacional. Es que cuando habla Bolsonaro, habla del tema dentro de su país. Cuando habla Boric, habla del tema dentro de su país. Cuando hablan los Estados Unidos, hablan del tema dentro de su país. Y así nos va. Siempre hemos apoyado A ver, aquí. el mantenimiento de la paz. También hemos contribuido a la paz abriendo nuestras fronteras a aquellos que buscan una oportunidad para reiniciar sus vidas en nuestro país. Desde el 2018, más de 6 millones de hermanos venezolanos se han visto obligados a abandonar su país. Muchos han venido a Brasil. Nuestra respuesta a este desafío fue la Operación Bienvenido, que se ha convertido en un hito internacional. Más de 350.000 ciudadanos venezolanos han encontrado en territorio brasileño asistencia de emergencia, protección, documentación y también la posibilidad de empezar de cero. Todos tienen acceso al mercado laboral, a los servicios públicos y a las prestaciones sociales. En los últimos meses, en torno a 600 venezolanos han llegado a Brasil cada día a pie. La gran mayoría de estos son mujeres y niños que pesan de media 15 kilos menos que antes y que están huyendo de la violencia y del hambre. Eso también es un crimen. 600 venezolanos al día llegan al Brasil a pie. Lo ha dicho el presidente de Brasil. Eso también es un crimen. Y si eso lo está haciendo el régimen venezolano, ¿qué sentido tiene sentarse con el régimen que expulsa a los venezolanos del país y creerle sus mentiras? Es una buena pregunta. Hay más. En otra dimensión, la crisis humanitaria en Venezuela, producto de ya su prolongada crisis política, ha generado un flujo migratorio que es inédito en nuestra región y en nuestro país, poniendo una presión tremenda sobre nuestras instituciones y nuestra sociedad. Bueno, sería bueno que el señor Boric le explique a los chilenos cómo él habla de una crisis política en Venezuela y en el ideario de él y de quienes los acompañan están los mismos planteamientos que tiene el chavismo desde que llegó al poder. Eso es bueno que lo explique. Él debería explicar que lo que está ocurriendo en Venezuela es lo que puede ocurrir en Chile si él sigue gobernando de la forma como lo está haciendo, con el poco de desarrapados políticos con lo que le anda gobernando. Ahora, pero tú sabes cómo son estos bichos, estos batracios. Hay más. Why is the border more overwhelmed under your watch, Mr. President? Because there are 3 countries that are never have. There are fewer immigrants coming from
Central America and from Mexico. This is a totally different circumstance. What's on my watch now is Venezuela, Cuba, and Nicaragua. And the ability to send them back to those states is not rational. No es racional enviarlos de regreso. Pero tampoco es racional, señor Biden. Tampoco es racional la política exterior que durante los últimos 45 años han tenido ustedes hacia Cuba, hacia Nicaragua y hacia Venezuela en los últimos 22 años. La permanencia del régimen castrista en el poder en Cuba es consecuencia de la cagada de política exterior de ustedes durante los últimos 50 años. Lo que está ocurriendo en Nicaragua es consecuencia de las políticas nefastas de ustedes con respecto a Centroamérica. Y la irresponsabilidad con la que han manejado el tema de la política exterior hacia Hispanoamérica en los últimos 40 años por lo menos. De Bill Clinton para acá. No, atrás. Desde Carter para acá. Porque aquí le cae a todo el mundo. Porque el propio Reagan cometió gravísimos errores al manejar la crisis en Centroamérica. Y de esos pueblos vienen estos lodos. Y Daniel Ortega está allí gracias a las consecuencias de todo lo que se hizo. Entre otros gobiernos, en el gobierno de Reagan, en el combate al sandinismo en Centroamérica. Las cosas como son. Las cosas como son. Lo que pasa es que aquí hay gente que parece que no tiene memoria y que prefiere picar torta en vez de analizar. Venezuela. Y hay más de 6 millones de personas que han tenido que abandonar el país. Debe haber un diálogo dirigido por los venezolanos y volver a que haya elecciones justas y libres. Y también hay gran violencia y enormes crisis humanas en otros países y exhortamos al mundo a hacer lo mismo. Es más lo que tenemos que hacer. Entonces es allí donde tú ves las cosas y tú dices, y este bacalao, chico, este bacalao. Acaban de emitir un informe donde dicen que el régimen criminal de Venezuela tiene a unos tipos violando, torturando y asesinando a disidentes. Acaba de decir el presidente de Brasil que a él le llegan como país fronterizo 600 venezolanos al día a pie a su país. Fundamentalmente mujeres. Y a pesar de todo eso, sale el señor Biden y dice que es necesario un diálogo. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? Y mientras tanto, unos politiqueros gringos jugando ping-pong con los migrantes venezolanos, que si montan un avión y mándalos para allá, no, que si montan un autobús y mándalos para acá. Como si con eso van a resolver el problema. Politiquería, bullshit. Y las políticas profundas, las políticas de Estado, ¿cuáles son las políticas que hay para tratar este tema? ¿Por qué nadie dice que para que hayan llegado esos migrantes venezolanos que están peloteando en un avión, una cosa patética, montándolo en un avión, que si mándalos para allá, que si mándalos para acá, que si mándalos para acá, para hacer politiquería con eso? Y nadie dice que para que un venezolano llegue de Venezuela por el tapón del Darién hasta los Estados Unidos tiene que transitar por 7 países. ¿Dónde están esos 7 países? ¿Qué mecanismo perverso, mafioso se mueve entre esos 7 países para que un venezolano pase por el tapón del Darién y llegue a Nueva York? Como si es cruzar el bulevar de Sabana Grande, el tapón del Darién. Esas son las cosas que no dicen estos politiqueros. Y van con su rostro sonriente a las Naciones Unidas a dar discursos, a enjuagarse la jeta con el nombre de nuestro país, a decir que están profundamente preocupados y después se devuelven a decirle a sus diplomáticos fomenten el diálogo porque es necesario un diálogo en Venezuela y que hagan unas elecciones, no importa cómo sea, pero échale bola porque ya nosotros no vamos a tener esto. Eso es lo que estamos viviendo. Y mientras estamos viviendo eso, la gran pregunta es que tenemos una partida de malditos politiqueros venezolanos dispuestos a seguir ese baile, a presentarse en primarias. No, que vamos a organizar unas primarias sin el CNE. Vamos a organizar unas primarias sin el CNE. Como si eso es un logro. ¿Primarias para qué? No, para que vote la diáspora en las primarias y escojamos un candidato para participar en las elecciones hechas por el CNE. Entonces ellos se afanan en decir que no pueden hacer unas primarias con el CNE porque el CNE no es confiable. Y después que hagan las primarias, ese candidato que gane no va a participar en unas elecciones hechas por el CNE. Cuerda de malditos. Sinvergüenza, lenguas de sopa, lenguas de trapo, cabezas de verdura, que yo quisiera saber de dónde carajo lo sacaron. De verdad los tipos son unos estafadores seriales. Te quieren estafar, nos quieren estafar. No, vamos a hacer unas primarias sin el CNE, porque aquí con una primaria sin el CNE vamos a lograr un candidato. Y el candidato después no va a competir en unas elecciones organizadas por el CNE. Es que nos ven la cara de poseta. Lo que hacen es lanzar mojones.
Ahora mi pregunta es, sinceramente, ¿tú te vas a dejar engañar otra vez? Una sola pregunta. Si tu respuesta es sí, yo te pido por favor que de una vez vayas haciendo la cola en el consulado más cercano a tu lugar de residencia fuera del país para que vayas y apostilles el papel de huevón que vas a hacer creyéndole otra vez a esa oposición falsaria y prostibularia. Ahora, una cosa sí te digo yo, me voy por hoy, pero yo vuelvo mañana. Chávez no, porque se murió. Ahí te dejo esa canción para que la bailes. Descárgala en tu celular y pónsela a tu chavista de confianza. Hasta mañana. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en el infierno.